Continuamos en UPAO Noticias, siempre en vivo, son ya las 5 de la tarde con 37 minutos y seguimos con nuestra misión como medio de comunicación, continuar informando a la opinión pública, actualizándose de fuentes científicas, académicas, médicas sobre esta pandemia. El Perú está muy preocupado, el país, por la posible presencia básicamente en La Libertad, porque ya en otras regiones se han identificado casos de pacientes infectados con la nueva variante, como se conoce, del nuevo coronavirus. Hemos escuchado a través de los reportes científicos la variante que apareció en Reino Unido, hay otra en Sudáfrica, ayer se comentaba de una tercera variante en Brasil. Entonces, queremos saber de bases científicas, como siempre es nuestra misión, informar a todos ustedes qué recomendaciones se deben seguir en un caso, en un supuesto caso que nos tengamos que enfrentar aquí en La Libertad ante una variante del nuevo coronavirus. Vamos a conversar con el médico infectólogo, docente de UPAO, además él trabaja en el Hospital Lasarte Echegaray y es presidente de la Sociedad Peruana de Enfermedades Infecciosas, filial Macro Norte, el doctor Alex Castañeda. Doctor Castañeda, bienvenido a UPAO Noticias. Buenas tardes. Buenas tardes y muchas gracias. Encantado de estar en su programa. A sus órdenes. Gracias, doctor Castañeda, por su gentileza. Bueno, doctor, la población necesita, estamos frente a una incertidumbre, como ha sido todo este tiempo de la pandemia, frente a este nuevo virus. Se siguen haciendo muchas investigaciones, pero ha aparecido ya en el mundo variantes, así como le dicen científicamente, algunos dicen mutaciones, otros hablan de cepas, pero aquí en el Perú se ha precisado que es una variante del nuevo coronavirus. ¿Se conoce, doctor, científicamente que ya haya algún indicio de esta nueva variante en La Libertad? Bueno, en La Libertad aún no, por un simple detalle. El encontrar estas variantes implica un examen llamado secuenciación genética. Y la secuenciación genética es algo complicada. No tenemos, digamos, la facilidad en Trujillo como para poder hacer, pues, secuenciación genética a cuantos casos vinieran. En otros lugares del mundo sí lo hacen. Es una práctica de manera casi rutinaria para poder detectar la magnitud de esta variante que ha aparecido en el planeta. Esto implicaría que es probable, y es una hipótesis, que sí haya en el Perú, que sí haya en Trujillo, que sí haya en muchas ciudades, pero que no se pueden encontrar con facilidad por la dificultad tecnológica que tenemos para saber. Ahora, no se va a diferenciar del virus salvaje, o sea, del virus primigenio que hemos tenido de SARS-CoV-2. No hay ninguna diferencia clínica. Lo que sí haría una diferenciación es su capacidad de contagio. O sea, mientras el virus salvaje contagia un promedio de 2.83, este virus probablemente, y eso es lo que aparece en los reportes de las revistas científicas especializadas, puede llegar a contagiar hasta 7, o sea, mucho más que el virus salvaje que tenemos. Eso implicaría que podrían aparecer más casos, pero también habría que tener en cuenta que el 84-85% de los casos son de alguna manera no fatales, o sea, leves a moderados. Entonces habría más morbilidad y vamos a tener ese problema. En conclusión, no se puede saber ni afirmar ni negar, pero la tendencia en el planeta es que exista y comienza a haber esta expresión. Es como lo que pasa en influenza. En influenza cada año cada año cambia. Hay variantes de influenza todos los años, hasta que por ahí sale un H1N1 que arrasa, hasta que por ahí sale un H5N7, arrasa. Eso parece estar ocurriendo con el SARS-CoV-2. Bien, ante esta situación, doctor, como lo dijimos, de mucha incertidumbre, como usted dice, varía mucho y es probable que ya esté o se presente en la región, se deben reforzar las recomendaciones, los protocolos de bioseguridad, que son los que nos van a permitir, hasta que llegue la vacuna, poder evitar los contagios masivos. Así es.
Lo que sí está probado a todo nivel, todas las publicaciones hacen alusión, incluso los más grandes metaanálisis hechos en el mundo, nos confirman que el distanciamiento social, el uso de mascarillas y lavado de manos son las tres grandes herramientas que tenemos en estos momentos para poder hacerle frente al SARS-CoV-2, al coronavirus. El problema es que muchas veces no hacemos caso o no estamos conscientes de la importancia de estas medidas, especialmente el distanciamiento social. Y eso lo estamos viendo en las playas. El gobierno saca, por ejemplo, una indicación: no acudir a las playas, y la gente va a los ríos, pero en grandes grupos, sin mascarillas, como diciendo acá no pasa nada, y bueno, pues haciendo una vida completamente normal, entre comillas, ¿no? Que propende a tener, a dar canales para transmisión de la enfermedad, ¿no? Dios quiera que esto no vaya tan rápido como se estaba pensando. Parece ser que esta variante es un poco más lenta en instalarse, pero cuando se instala, rápidamente aparecen los casos. Eso es más o menos lo que estaba pasando 2 meses anteriores en Europa, donde hubo un silencio importante, pero ya se está rastreando y se ha visto de que desde antes ha estado apareciendo eso. Eso podría estar sucediendo en estos lares, es factible. Por eso es necesario cuidarse, no bajar, como se dice, la guardia, seguir usando correctamente la mascarilla y el distanciamiento social, que es fundamental. Ahora, doctor Castañeda, ahora, ¿qué pasaría cuando una persona que estuvo infectado con la COVID, ahora aparentemente superado, ya recuperado, puede volver esta persona a infectarse con esta nueva variante del virus? Existen evidencias, hablando primero de la cepa salvaje, del virus salvaje, el inicial, el que entró primero, que hay reinfección, que no es muy frecuente, cierto, pero hay reinfección. No, esa palabra, las personas que ya les ha dado y que está confirmado, no se sientan seguras de que ya tengo mi inmunidad hecha y punto. No, no es así. Hay un porcentaje que pueden volver a hacer casos. Ahora, si aparece la nueva variante, es probable que se reinfecten por esta nueva variante. No está probado al 100% que la inmunidad que tenga uno pueda proteger al 100%. Puede que proteja un 70%, pero siempre queda un lapso, un vacío que podría hacer que la persona pueda volverse a contagiar. Y dependiendo de la magnitud de su respuesta de defensa, la persona va a hacer síntomas o no los va a hacer, o va a ser muy leves. Y a eso hay que agregar: si esa persona tiene factores de riesgo, diabético, hipertenso, paciente con neoplasias, paciente en insuficiencia renal, paciente cirrótico, ellos podrían hacer un cuadro mucho más severo y podrían llegar a unidad de cuidados intensivos. Por eso es necesario cuidarnos con estas medidas. ¿Es factible que se pueda reinfectar? Es factible. No está hasta ahora probado que las personas que han tenido nunca más volverán a infectarse. Ya hay casos reportados de reinfecciones. Ahora, doctor, ¿qué pasaría en un caso supuesto que una persona fue asintomática en los meses de mayo, junio, asintomática, ya no tiene el virus, según las pruebas que se le pueden haber aplicado? Ahora, ¿esta persona puede también reinfectarse y ser sintomática? Así es, así es. Cuando hablamos de respuesta inmune en el ser humano, mucho depende de los momentos en los cuales uno está viviendo. Supongamos que haya una confluencia. Recuerden que nosotros no estamos viviendo en un mundo estéril. Siempre hay gérmenes. Tenemos gérmenes que no los vemos, evidentemente. Algunos nos hacen daño, otros no nos hacen daño. Pero por mala suerte, tenemos una confluencia de dos virus, el SARS-CoV-2, incluido la variante, con otro más que por ahí pasa desapercibido. Y de repente este segundo amplifica la respuesta o el ataque que podría ser el primero, ¿no? Entonces, uno puede hacer síntomas, de todas maneras, ¿no? La lógica nos lo dice. Eso es lo que sucede en la biología humana. Mucho depende de la particularidad del ser humano. Por eso es que no podemos generalizar y decir,
ya me dio, nunca más me va a dar y a todos va a ser igual. No es así, no es así. Cada uno tiene una particularidad de respuesta que incluso con el mismo germen, en 2 episodios diferentes, puede ser diferente en la misma persona. Entonces, no podemos nosotros aseverar al 100% de que ya no me va a volver a dar, o si me da, me dará también asintomático. No, podría darse también en forma sintomática. Correcto, doctor. Ahora importante incidir nuevamente de una fuente científica, por eso lo hemos convocado, doctor Castañeda. Hay todavía muchas personas que se automedican y eso sabemos que es un grave error de pacientes que caen en esta mala práctica de automedicarse, o lo que ocurrió en la primera fase, por decirlo así, los primeros meses de esta pandemia, que muchas personas de manera indiscriminada, por seguir algunos consejos en las redes sociales, consumían el llamado dióxido de cloro o la ivermectina, cuando sabemos de que eso científicamente no está probado. ¿Qué le recomendaría usted a las personas que han tenido esa mala práctica y que posiblemente ante una presencia de algún familiar podrían incurrir nuevamente en estas malas prácticas? Existen unas, digamos, algunos aforismos en ciencia. Lo que le pasa a una persona jamás me va a pasar a mí. Es como decir, si mi vecino se saca la tinca, yo me la tengo que sacar de todas maneras. Es difícil predecirlo. Las respuestas biológicas son muy diferentes. En el caso de fármacos no probados científicamente como eficaces, porque eso sí, a rajatabla lo decimos, no existe ninguna información científica validada y valedera, ¿no?, de calidad, que diga que ivermectina y que diga que dióxido de cloro son eficaces contra este COVID. Que alguien dirá, bueno, sí, pero yo lo tomé y no me pasó nada. ¿Y cómo probamos qué fue? ¿Cómo probamos que no fue lo que comió ese día? Por ejemplo, un caldo de pollo, por decir. ¿Cómo podemos probar que no sea otra cosa que ha estado alrededor de él, que lo haya protegido, entre comillas? Entonces, cuando hablamos de ciencia, tenemos que ser muy enfáticos en probar, y hay metodología científica rigurosa para probarlo. Hasta ahora, todos esos esfuerzos que han habido para probar han fracasado. Y por lo tanto, o no nos hace nada, o hemos estado en ese 84%, 85%, que algunos autores dicen hasta 92%, de personas que nunca les va a pasar nada con el SARS-CoV-2. Y eso es lo que vemos. Lo que sucede es que el impacto en mortalidad es importante. Serán pocos los pacientes que van a una UCI, pero los que van generalmente mueren, 50%. O sea, es un impacto importante y eso es lo que vemos. Vemos la punta del iceberg, pero no vemos todo el iceberg. 1. 2. Actualmente se está observando un repunte de estas medidas tendenciosas poco científicas que están difundiéndose por redes. Un epistemólogo decía, los estudios de poca calidad son muy ruidosos. ¿Por qué? Porque medio mundo no, los puede, entre comillas, comprender, porque es un lenguaje tan sencillo que todo el mundo lo comprende y lo acepta. En cambio, los estudios científicos serios son más difíciles de leer, son más difíciles de comprender. La gente no los acepta, porque no los lee, no los entiende. Es lógico, ¿no? Entonces, estos estudios hacen tanto ruido que la gente dice, ya, sí, hay que usarlo, hay que usarlo. N veces hemos discutido esto en muchos foros, en muchos lugares, y hasta ahora nadie me prueba que ivermectina o que dióxido de cloro sean eficaces. Y eso lo podemos verificar plenamente. Vamos a la OMS, vamos a OPS. Hay documentos serios que yo aconsejo a la población que vea estos documentos serios de la OMS, donde me diga cuál es el papel que juega cada uno de los fármacos. Ninguno está probado. El único probado es la dexametasona para paciente hospitalizado en estado 2A o 2B, o sea, y es un estado importante de requerimiento de oxígeno. Oxígeno es el segundo medicamento, por así llamarlo, que requiere esta enfermedad. El resto son sintomáticos y por favor no malgastar el dinero ni malgastar en otras cosas que no sirven ni se han probado absolutamente para nada. Muy bien, gracias doctor Alex Castañeda, médico infectólogo, docente de la UPAO, por darnos esta información científica sustentada en hechos de investigación médica. Y señores, entonces sigamos las recomendaciones que a través de los
entrevistados, de las personas que realizan investigación en ciencia, podamos cuidar nuestra salud y de nuestras familias. Doctor Castañeda, muy amable. Gracias. Muchas gracias a usted. Muchas gracias, señor Pinillos. Buenas tardes. Gracias. Vamos a una pausa y continuamos con más información en UPAO Noticias.